Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Ucrania 3 años después. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mujeres que lloran, soldados con heridas en cuerpo y alma, familias destrozadas por la incertidumbre. El padre Anton Lasser y Magda Kazmarek de Aid to the Church in Need, ACN, comparten estas y otras historias que reflejan las profundas huellas dejadas por el conflicto en Ucrania. Las cicatrices de la guerra en Ucrania no son solo visibles físicamente, sino que laten en las historias de los que las viven. En marzo de 2025, el padre Anton Lasser, asistente eclesiástico internacional de Aid to the Church in Need, ACN, y Magda Kazmarek, jefa de proyectos para Europa de la misma fundación, viajaron a Ucrania, un país que sigue marcado por los horrores de una guerra que dura ya 3 años. En cada ciudad, en cada rincón, escucharon los testimonios de quienes han perdido todo y aún así mantienen viva su fe, las voces que se sitúan entre el dolor y la esperanza. Una de las escenas más duras para Kazmarek fue el encuentro que tuvieron con un grupo de mujeres. Todas habían perdido a alguien, un hijo, un marido o ambos. Una de ellas sostenía en las manos un trozo del uniforme militar de su hijo, hallado en el frente. El padre Anton explica cuánto atormenta a estas mujeres la incertidumbre sobre el paradero de un miembro de la familia. Una mujer, madre de varios niños, supo que su esposo había muerto gracias a una prueba de ADN, 8 meses después del último contacto con él. Como ella misma explicó, la certeza, por dolorosa que fuera, era más llevadera que los agotadores meses de incertidumbre que la precedieron. En un cementerio militar de Lviv, cerca de la frontera polaca, el padre Anton y Magda Kazmarek, junto con el arzobispo de rito latino, Mieczysław Mokrysic, encontraron a una mujer llorando. Ella se acercó y nos preguntó si podíamos rezar juntos, cuenta el padre Anton. Entre lamentos, la mujer repetía ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta que se repite en muchos rincones de Ucrania. Ella ni siquiera sabía que su hijo estaba en el frente hasta que recibió una llamada en la que le decían que había muerto. Entonces el padre Anton la invitó a caminar un poco y hablaron. Cuando regresaron, según Kazmarek, su rostro había cambiado y se la veía más tranquila, más llena de paz. En el mismo cementerio otra madre les dijo, mi hijo jugaba aquí, ahora está enterrado aquí. Durante una visita anterior de ACN hace menos de un año, alrededor de un tercio de la plaza estaba ocupada por tumbas. Mientras tanto, se han construido más de 1000 nuevas tumbas y se está preparando la zona adyacente para aquellos que no regresen vivos a Lviv desde el frente. Sin embargo, también hay muchas historias que dan esperanza. La hermana Jerónima de las hermanas Albertinas, apoyadas por ACN, encontró a una anciana que había huido de Kramatorsk, ciudad al este de Ucrania, en la región de Donetsk, que lo había perdido todo. Llevaba meses viviendo en la calle, abandonada, sola y con el rostro desfigurado por el sufrimiento. La hermana la llevó a la casa que administran y que cuenta con el apoyo de ACN. Hoy, después de semanas de cuidado y atención, su transformación es casi un milagro. Las fotos muestran un antes y un después que es difícil de creer. Las hermanas le han recordado su dignidad y le han devuelto la paz, dice Magda Kazmarek. Otro de los relatos más conmovedores relacionados con estas religiosas es la historia de un joven de 22 años herido por una granada. Una primera intervención quirúrgica que salvó la vida tuvo que ser llevada a cabo en un vehículo blindado de camino al hospital. Allí, después de varios procedimientos, su rostro todavía estaba lleno de heridas. No podía ver todavía ni hablar. Este joven le pidió con gestos a la enfermera que lo cuidaba, que le abriera los ojos. Cuando se dio cuenta de que podía ver algo, se puso a llorar, feliz de no haberse quedado ciego. Todavía le quedan algunas cirugías por delante. Cuando le preguntaron cómo se encontraba, explicó, para sorpresa de todos, que no podía dormir porque estaba planteándose si volver al frente o no después de su recuperación. Eso suponía un gran dolor para su familia.
Estas decisiones pueden convertirse en pruebas terribles y dolorosas para las familias, explica el padre Anton Lasser. Los desafíos para la Iglesia continúan. Junto con la ayuda material y psicológica financiada por ACN, el padre Anton subraya una batalla interna que muchas personas están librando: la lucha entre los valores cristianos y los sentimientos de rabia provocados por el sufrimiento. En este contexto de guerra no es difícil entender esos sentimientos, pero es esencial que las personas trabajen para superar la tentación de la venganza y el odio, explica el sacerdote. 3 años después de la invasión a gran escala de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, ACN ha destinado más de 25 millones de euros para apoyar a la Iglesia Católica de ambos ritos en toda Ucrania. Los tipos de ayuda a los proyectos han cambiado con el transcurso de los años de la guerra. Existen nuevos y grandes desafíos. Actualmente ACN está fuertemente comprometida con el impulso de diversos programas de formación para el manejo del trauma, por el que ya han pasado más de 1.800 sacerdotes, religiosas y laicos. Además, existen programas y grupos terapéuticos para huérfanos, viudas y madres de caídos. Durante 2024, ACN contribuyó a la creación de 4 centros de terapia para el acompañamiento espiritual y psicológico de la población afectada. Lloramos la pérdida de un embajador del diálogo y la misericordia. El Papa Francisco fue el pontífice de las personas de los marginados de la sociedad y un luchador incansable por la libertad religiosa y los cristianos perseguidos. Así lo recordaremos y confiamos en contar ahora en el cielo con un nuevo intercesor para nuestra fundación. Así se ha manifestado la presidenta ejecutiva de la Fundación Pontificia Internacional ACN, Regina Lynch, respecto a la muerte del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril a la edad de 88 años. Me encontré varias veces con el Papa Francisco, que siempre se mostró benevolente hacia nuestro trabajo, asegura Lynch, quien guarda un especial recuerdo de cómo formó parte en marzo de 2021 de la delegación del Papa Francisco en su viaje a Irak. En dicho viaje, el pontífice visitó también la llanura de Nínive, donde ACN ha reconstruido numerosas casas de cristianos, así como iglesias y conventos. En el avión tuve la oportunidad de conversar con el Papa Francisco, quien se mostró profundamente agradecido a ACN y sus benefactores por todo lo que hacemos en favor de los cristianos de Oriente Próximo y el resto del mundo. Esta gratitud también la manifestó en otras ocasiones, recalca la presidenta. Así, en el año 2016 y mediante un donativo personal destinado a ACN, el Papa Francisco apoyó la atención médica a los cristianos expulsados de la llanura de Nínive que habían encontrado refugio en la región autónoma del Kurdistán. También en 2016, con ocasión de la recepción de una delegación de ACN por parte del pontífice, envió por video un espontáneo saludo a los benefactores de la Fundación Pontificia con motivo del Año Santo de la Misericordia. En él decía, entre otras cosas: así que los invito a todos, junto a ACN, a hacer en cada lugar de todo el mundo una obra que quede, una obra fija de misericordia. En 2017, el Papa Francisco estampó su firma para la posterior subasta en un automóvil Lamborghini donado a la Iglesia. 1/3 de la recaudación fue a parar a ACN junto con la petición de destinarlo a proyectos de apoyo a los cristianos de Irak. Acciones como esta ponen de relieve el carácter y el fino sentido del humor del Papa, por el que tantas personas lo han querido, recalca Lynch. En 2018, durante el rezo del Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco encendió una vela confeccionada en Siria por socios de proyectos de ACN, manifestando así su apoyo a la campaña de Adviento de la Fundación Pontificia, Velas por la Paz en Siria. Que estas llamas de esperanza disipen la oscuridad de la guerra, pidió el Papa en aquel momento. Recemos y ayudemos a los cristianos a seguir siendo testigos de la misericordia, el perdón y la reconciliación en Oriente Próximo. En 2 ocasiones, el pontífice recibió a mujeres nigerianas que habían sido secuestradas y maltratadas por el grupo terrorista Boko Haram. ACN había apoyado su tratamiento para superar esas experiencias traumáticas y las había invitado a Europa para que dieran testimonio de lo que les había ocurrido.
En innumerables discursos, el Papa Francisco se posicionó en favor de los cristianos perseguidos y el derecho humano a la libertad religiosa. Cada una de esas declaraciones, cada oración y cada gesto de afecto han reconfortado a nuestros socios de proyectos y les han devuelto su dignidad, y nosotros le estamos infinitamente agradecidos por ello, afirma Lynch. Para Regina Lynch, también son inolvidables los numerosos esfuerzos del Papa Francisco en favor del diálogo ecuménico e interreligioso. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la declaración de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana junto con líderes religiosos musulmanes. Para nuestros socios de proyectos en Oriente Próximo y África, este diálogo supone un deseo ferviente y la necesidad de luchar juntos contra la intolerancia y el fundamentalismo y de garantizar la libertad religiosa para todos los hombres. También aquí, el Papa Francisco ha marcado pautas, subraya Lynch. La directiva de ACN añade que esto vale también para el encuentro en Irak en 2021 el Papa Francisco con el líder chií iraquí, el ayatolá Ali al-Sistani. Este valiente paso ha despertado más interés por la minoría cristiana en Irak y ha supuesto un hito importante para una mayor igualdad, aunque ese objetivo esté aún lejos de ser alcanzado. En 2017, el encuentro y la declaración conjunta del Papa Francisco y el patriarca ruso ortodoxo Kirill en Cuba también suscitaron atención internacional. Aunque este diálogo haya sufrido graves reveses como consecuencias de la guerra de Ucrania, la puerta debe permanecer abierta, explica la presidenta de ACN. Incontables cristianos murieron por la fe común en la época del comunismo. Sin duda, tras los últimos acontecimientos, el camino hacia la reconciliación será largo, pero responde a las enseñanzas de Jesús. Lynch recalca que no solo en la defensa de la libertad religiosa y de los cristianos perseguidos, sino también en la promoción de la evangelización y la oración. El difunto Papa y ACN compartieron muchos puntos en común. Por ejemplo, el Papa Francisco manifestó en varias ocasiones su apoyo a la campaña internacional 1 millón de niños rezando el rosario, que ACN promociona cada año. Así, en octubre de 2021, dijo en la Plaza de San Pedro: el 18 de octubre, la Fundación ACN organiza la campaña 1 millón de niños rezando el rosario, por la unidad y la paz. Animó a esta hermosa manifestación en la que participan niños de todo el mundo. Lloramos la pérdida de un embajador del diálogo, del encuentro y de la misericordia. Que Dios lo recompense por su fiel servicio. Nosotros daremos continuidad a la misión del Papa Francisco, quien a menudo ha puesto en el centro de sus viajes a las personas que viven en los márgenes, y como Fundación Pontificia también nos ponemos a disposición del futuro Santo Padre, como hemos hecho desde los inicios de nuestra obra. ACN ayuda a fortalecer la fe de los cristianos en Tierra Santa. Los cristianos de Tierra Santa están muy orgullosos de su legado, aunque hoy en día tienen conocimientos poco sólidos de los principios básicos de la fe. Los actuales líderes católicos quieren que esto mejore y subsanar las lagunas de sus conocimientos cristianos con un sólido programa de formación espiritual, que es posible gracias a la colaboración de ACN con el Patriarcado Latino de Jerusalén. George Akrush, director de la Oficina de Desarrollo del Patriarcado Latino, lo admite sin rodeos. Pertenecemos a la tribu de los cristianos de Oriente Próximo, pero tenemos un conocimiento superficial de nuestra fe y un mínimo conocimiento de la importancia religiosa, histórica y cultural de Tierra Santa para la primera comunidad eclesial del mundo. Akrush se refiere aquí a la falta de formación espiritual y religiosa entre una buena parte de los cristianos que permanecen en Tierra Santa. Tenemos que poner el dedo en esa llaga y reconocer que somos flojos en lo que respecta a la formación de nuestra gente, especialmente estando como estamos en Tierra Santa. Durante una reciente visita a esta región por parte de una delegación de la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN, los líderes católicos locales compartieron varias historias para ilustrar este problema. Una de ellas cuenta cómo 2 amigos cristianos de Jerusalén quedaron a encontrarse en la tumba de Jesús en el Santo Sepulcro, pero no lograron verse porque uno pensaba que la tumba era la losa donde ungieron su cuerpo.
Otra historia hablaba de personas que han vivido toda su vida en Galilea y nunca han ido a Jerusalén a visitar los lugares sagrados. El padre Bernard Poggi, rector del Seminario Latino de Beit Hala en Belén, recuerda quedarse atónito ante la respuesta de un grupo de estudiantes laicos cuando habló con ellos sobre la comprensión católica de la salvación. Su idea era más bien protestante o incluso islámica, que basta con ser cristiano y ya estás salvado, que no contribuyes a ello, que simplemente te sientas y esperas. Cuando descubrieron la verdad sobre cómo funciona la salvación, tuvieron una reacción muy reveladora. Según el padre Bernard, este problema es generalizado e incluso afecta a los propios maestros de religión en las escuelas. La mayoría de nuestros docentes cristianos son graduados del Bethlehem Bible College, que es protestante, dice sacudiendo la cabeza. La Iglesia sabe que en muchos casos el problema radica en la falta de buenas alternativas católicas. La formación espiritual y religiosa se ha convertido en una de las principales prioridades del Patriarcado Latino de Jerusalén, que está encabezado por el patriarca cardenal Pier Battista Pizzaballa, y a cuyo cargo está toda la Iglesia Católica de rito latino de Israel y Palestina, así como de Jordania y Chipre. Un fruto visible de este esfuerzo es el Centro de Formación Espiritual, que opera desde el Seminario Latino en Beit Hala, en aulas recientemente renovadas y equipadas, gracias a un proyecto financiado por ACN. Asal Slevi, una mujer cristiana y madre de 3 hijos que además supervisa dichos cursos, explica que esta es la primera vez en la historia de la Iglesia en Tierra Santa que se invita a los laicos al seminario para profundizar en su comprensión de la fe. Comenzamos nuestro primer semestre en septiembre de 2023 con 4 cursos: Introducción a la vida moral, Antiguo Testamento, Historia de la Salvación y Vida Espiritual. Lo sorprendente fue que había más alumnas que alumnos, explica Slevi. En el segundo semestre el número de estudiantes se duplicó y desde entonces no ha dejado de aumentar a pesar de las graves limitaciones causadas por la guerra de Gaza, que comenzó en octubre de 2023 y que ha impedido que algunos profesores y estudiantes puedan asistir en persona. Hablando de la diferencia que una sólida formación en la fe puede suponer para los cristianos en tiempos difíciles, el padre Bernard recuerda cómo hacia el final de la clase en la que instruía a sus estudiantes sobre la salvación, comenzaron a sonar las sirenas. Uno de nuestros alumnos subió al tejado para echar un vistazo y vio luces en el cielo, cuenta el sacerdote. El régimen iraní estaba lanzando cientos de misiles. Decidimos irnos a casa, pero antes de hacerlo les di a todos la absolución. Entonces me di cuenta que uno de los estudiantes estaba llorando y le pregunté si estaba bien. Me respondió: estoy bien, pero mi hermana está muy asustada y ahora no puedo estar con ella. Usted me acaba de instruir sobre la salvación, padre, pero mi hermana lo desconoce todo acerca de esto. El padre Bernard y Asal Slevi tienen la esperanza de que la formación que están ofreciendo los laicos llegue a las nuevas generaciones y aseguran que ya hay indicios de que esto está sucediendo. Nuestra gente tiene sed de conocer y vivir su fe, y esto puede suponer un punto de inflexión en la historia de la educación cristiana en Tierra Santa. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.